Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Son las 9:02. Bueno, estamos viéndonos y escuchándonos ya en 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia a través de Radio Pichincha. ¿Cómo están? Cuéntenos, por favor. Si quieren llamarnos también, nuestras líneas están disponibles, 3240-040, 3240-050. Mi nombre es Sofía Montoya, más adelante Evelyn Caiza y Gaby Cruz se integran porque somos las Guarmis y todos los días estamos junto a ustedes. Vamos a hablar de varios temas el día de hoy. Les pongo pues en alerta, vamos a hablar acerca de la xenofobia en Ecuador, lastimosamente incrementada en los últimos días con algunos hechos de los que como país no deberíamos enorgullecernos, por cierto. También vamos a hablar del Capac Raimi, que ya estamos próximos a conmemorar el 21 de diciembre y más adelante tendremos las noticias de comunidad y una campaña desde el Cuerpo de Bomberos de Quito para prevenir el uso de fuegos artificiales, estos explosivos que pueden causarle daño a la gente porque sin querer se pueden activar, podemos usarlos mal y pueden ser las consecuencias realmente muy graves. Así es que dicho esto, voy a darle la bienvenida a mi invitado Jefferson Díaz. Él es activista venezolano en Ecuador, también es periodista, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué importante es hablar de estos temas. Ayer yo empezaba el programa y decía, ¿cómo está nuestra humanidad? ¿Qué tan empáticos somos? ¿Qué tanto estamos entendiendo la realidad de la sociedad en la que vivimos? Y por qué a veces nos dejamos llevar por estas olas de comentarios, estas olas de cosas sin sentido, pero que pueden hacer muchísimo daño. Así es que, Jefferson, muchas gracias por estar aquí primero y bueno, para hablar de este tema que tú lo trabajas muchísimo también como defensor de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Muchas gracias a Radio Pichincha por tocar estos temas. Sí, lamentablemente lo que vimos la semana pasada en Pelileo es algo que no se puede repetir en Ecuador. En realidad es algo que no se puede repetir en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero Ecuador no es la primera vez que tenemos estos casos de xenofobia tan visibles. Recordemos lo que pasó con Diana Carolina en Ibarra en 2019. Durante la pandemia también tuvimos muchos casos no solo de migrantes venezolanos en Ecuador, también de migrantes colombianos y haitianos, que no podían acceder a los planes sociales del gobierno durante la pandemia porque eran migrantes, y ahora lo de Pelileo. Yo no sé, en realidad, no sé qué es lo que está pasando. Tenemos una sociedad que se está dejando llevar mucho por esta irracionalidad, por el tema de la discriminación, por buscar chivos expiatorios a todos los males que nos atañen, ¿no? Y yo solo espero que esta situación en Pelileo no vuelva a ocurrir, que las tensiones bajen y que también el Estado haga algo, ¿no? El Estado ecuatoriano se tardó casi 5 días en emitir un comunicado, el Ministerio de Derechos Humanos y de la Mujer, un comunicado que abarcaba a otros ministerios, indicando que van a realizar ciertas acciones para que esto no pase y para garantizar los derechos y la vida de estas personas migrantes que viven en Pelileo. Pero estas son cosas que ya se han prometido, ¿no? Y al final no hay resultados eficientes y seguimos teniendo estos episodios de xenofobia. Veía notas de prensa desde Tungurahua a Pelileo y decían que hay personas que tomaron lo poco que podían, lo que tenían a mano y se fueron, algunos quizá a otras ciudades, otros tratando de retornar a Venezuela, pero también hay otras personas que de pronto no tienen para movilizarse y están incluso encerradas o rezando para que no les pase nada, ¿no? Personas que no tienen nada que ver con hechos delictivos, porque un poco eso es lo que se ha querido relacionar, como si una nacionalidad expresara algo negativo, esa carga negativa y esa generalización es lo que hace daño, cuando en nuestro país, ayer revisábamos las cifras, la realidad es otra, en el contexto delictivo que vive nuestro país, porque sí tenemos una crisis de seguridad muy fuerte en nuestro país. Las personas que tienen nacionalidad, que son extranjeras y que están, por ejemplo, en los centros de privación de libertad, son el porcentaje mínimo frente a la realidad de que en nuestro país también los ecuatorianos cometen actos ilícitos. Sí, bueno, en Pelileo yo justo ayer estaba conversando con una migrante venezolana que vive allá desde hace casi 10 años, que tiene un negocio que da empleo no solo a venezolanos, sino también a ecuatorianos. Y ella, después de esta marcha, decidió irse.
sea, ella en febrero del año que viene se va. Entonces no solo estás afectando un tema hacia los migrantes con la xenofobia, sino que también estás afectando la economía de tu comunidad. Estás afectando esa integración socioeconómica que tan necesaria es ahorita en el Ecuador, con todos estos problemas económicos que también tenemos. Entonces logras que una emprendedora que da empleo, que tiene una mediana empresa, por ser venezolana la expulsas y se vaya. Entonces también son cosas que no analizamos. En Pelileo, como todos sabemos, es la ciudad azul, porque tenía todas estas fábricas de jeans, y entre 2017 y 2018 llegaron muchísimos venezolanos allá para trabajar en las fábricas. Lamentablemente los consideraban mano de obra barata y no les pagaban los que tenían que pagarle mensualmente, pero allí estaban trabajando en las fábricas, y en ese momento los venezolanos sí éramos buenos en Pelileo, porque trabajábamos, aportábamos a la economía, pagamos impuestos, alquilamos, pagamos servicios, y como bien tú lo dices, un mínimo porcentaje, y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice el Ministerio del Interior, lo dice la Policía Nacional, lo dice el SNAI, lo dice la Cancillería, un porcentaje muy mínimo de los migrantes venezolanos que vivimos en este país están involucrados en delitos. Menos del 1% ha sido detenido por cometer algún delito, dicen las cifras. Así es. Entonces, cuando si quieres hacer un análisis más preciso de esas cifras, cuando ves por qué delitos están detenidos, la mayoría es por microtráfico o por hurto. Entonces, también colocar esa figura del migrante venezolano, ese chivo expiatorio de que nosotros somos los que ocasionamos los crímenes más violentos, nosotros somos los que asesinamos, nosotros somos los que disparamos, los que matamos, y eso no es así. O sea, ese análisis desde la racionalidad se tiene que realizar, porque por redes sociales y los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad en esto. Por las redes sociales y por los medios de comunicación se distribuyen y se propician estas narrativas xenófobas y estas narrativas discriminatorias que ponen en peligro a una población importante de este país. Claro, porque estamos hablando en este contexto de la situación de seguridad que vive nuestro país, y cuando se comete algún crimen, si es que el que delinque es ecuatoriano, no ponen ecuatoriano asesinó, pero si es que es venezolano, dentro de este porcentaje más bajo, si es colombiano, le ponen la nacionalidad, poniéndole una carga muy fuerte hacia toda la comunidad venezolana que está en Ecuador en este momento. Hay que decir que también muchos venezolanos se han ido del país precisamente por esto, ¿no? Porque es duro vivir con esa sensación de que te ve mal el otro, ¿no? Y este es un llamado de atención de cómo estamos educados, de cómo educamos a nuestros hijos, porque también si es que nosotros estamos saliendo, que somos también un país de migrantes, yo siempre lo digo, nosotros no podemos permitirnos esto porque también somos un país que tiene familia en el extranjero, que tiene familiares que están luchando por sobrevivir en otros países. Mira, las personas no nacemos xenófobas, o sea, y eso yo lo he comprobado con mis hijos. Yo tengo 2 hijos acá en el Ecuador y ellos van a su colegio, comparten con sus amigos ecuatorianos, colombianos, y comparten bajo un nivel de horizontalidad en la que ellos no saben qué es el tema de discriminar. Uno aprende a discriminar, y eso es algo que muy bien tú lo dices, no solo los venezolanos sino también los ecuatorianos hemos aprendido, porque yo también soy ecuatoriano, hemos aprendido al migrar. Nosotros hoy en día, a este momento, diciembre de 2023, los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que está cruzando el Darién. Así es. Y durante el año fiscal de 2023, los ecuatorianos, al menos 200, si no me equivoco, 201.000, 210.000 ecuatorianos fueron expulsados de Estados Unidos en la frontera sur con México. O sea, sí, seguimos migrando. La gente sigue yéndose por estas rutas. ¿Por qué? Porque está buscando una mejor vida, está buscando una mejor calidad de vida. Y eso también es lo que quieren los migrantes venezolanos. Muchos de los migrantes venezolanos que llegaron a América del Sur, no solo aquí a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Chile, lo que buscaban es una mejor calidad de vida, un mejor futuro. ¿Y por qué cercenar eso bajo una xenofobia de que tú eres el responsable, tú eres el culpable de todo lo que me está pasando? Nosotros no somos los responsables del aumento de la criminalidad, nosotros no somos los responsables porque nos ofrezcan seguridad, es el Estado ecuatoriano, las autoridades ecuatorianas las que tienen que responsabilizarse por la seguridad y la protección de todos sus ciudadanos. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Constitución del Ecuador. Pero también es
que ha habido un uso político abusivo de términos como ciudadanía universal, que está garantizada en la Constitución, por ejemplo, queriendo atribuirle a esta garantía, este derecho que brinda la Constitución, el aumento de la criminalidad en el país. La ciudadanía universal, ¿qué significa para ti? Mira, cuando se incluyó el tema de la ciudadanía universal en la Constitución del Ecuador, la comunidad internacional felicitó a este país porque éramos uno de los pocos a nivel mundial que en su Carta Magna garantizaba el derecho a migrar con el tema de la ciudadanía universal. Al menos 4 artículos de la Constitución de este país garantizan el derecho a migrar y garantizan el derecho de los migrantes y de todos los ciudadanos del Ecuador. Pero claro, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y sí, el tema de la ciudadanía universal ha sido bastante vilipendiado y ha sido también bastante manipulado, no solo para intereses políticos, sino también para intereses económicos, ¿no? Y por eso lo vemos con el tema de la migración venezolana. Hoy en día es el tema de la migración venezolana. Antes fueron los colombianos, antes fueron los cubanos. Y es haitianos también. A los haitianos también. Es un tema de que se usa la ciudadanía universal y se usa la ley orgánica de movilidad humana a conveniencia. No la aplicamos como deberíamos aplicarnos, sino que la usamos a conveniencia. Y mientras este grupo o este colectivo de migrantes a mí me convenga política o económicamente, yo veré cómo uso esos términos. Acá tenemos algunos comentarios. Eduardo dice de acuerdo con Jefferson. También tío Mario dice: en momentos de crisis la cuerda se corta siempre por el lado más débil socialmente hablando. También, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI la ignorancia siga instalada en la mentalidad colectiva? El mundo es uno, no existen fronteras naturales, todos también dice somos hijos de una misma madre, la tierra. Luis Guzmán nos dice. José Luis, en cambio, tiene otra opinión, ¿no? Nos dice que muy pocos son los que están dentro de las reglas y honorables, pero otros no. Realmente es al revés. La excepción, lastimosamente, es la que más se publicita frente a la realidad de la migración en nuestro país, ¿no? Pero también hay que decir que hay vulnerabilidades que tienen que ver con la migración. Son las mismas vulnerabilidades que enfrentamos los ecuatorianos cuando migramos a otros países, como tú dices, cuando están cruzando la selva, cuando están cruzando el Darién, cuando están cruzando la frontera a México-Estados Unidos. Es decir, estos temas deben ser reconocidos y apoyados. Por eso un poco tú lo que decías de la demora en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en responder frente a esto, de alguna forma termina validando, ¿no? Si el Estado no responde, se valida este tipo de hechos. Esperemos que la actitud sea otra, porque parece que hay ya un entendimiento mayor o mejor de lo que está pasando, o están calentando motores como recién han ingresado. Pero también, por ejemplo, el ministro de Salud ha dicho que la salud será mejor en Ecuador sin médicos extranjeros. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿a qué te suenan a ti? ¿Cuándo vienen desde quienes deberían proteger a los grupos vulnerables? Mira, al ministro de Salud parece que se le olvidó que durante la pandemia aquí muchísimos doctores venezolanos, muchísimos doctores migrantes pusieron su pecho, dieron el pellejo en los hospitales combatiendo la pandemia. Pero bueno, es también parte de discursos populistas y de discursos de querer caerle bien a todo el mundo vulnerando los derechos de los demás. Aquí en el Ecuador se han dado 2 procesos extraordinarios de regularización para los migrantes venezolanos desde 2017. 2 procesos de regularización. A los venezolanos se les exige visa de entrada al Ecuador desde 2019. Para poder obtener esa visa se nos pide antecedentes penales. También para regularizarnos se nos piden antecedentes penales. Entonces acá no podemos decir que desde el Estado y que desde la migración venezolana no se han hecho todas las cosas que se tienen que hacer para poder tener una migración segura y ordenada. No es cierto eso de que cualquiera entra al país. No, bueno, hay que decir que también hay fronteras que es difícil controlarlas, ¿no? Las fronteras son porosas, pero el Ecuador le exige visa de entrada al menos a 37 países, a ciudadanos de 37 países. Entonces, lo que hay que desmontar, y aquí es donde vuelvo con el tema de los medios de comunicación y el tema de las redes sociales, hay que desmontar esa narrativa de que solo un poco de los venezolanos que están en el Ecuador son buenos. La gran mayoría son delincuentes.
la gran mayoría son criminales. Cuando las cifras y cuando la vocería oficial y los hechos te dicen lo contrario. Tú lo dijiste hace rato, menos del 1% de los venezolanos que viven en este país están detenidos. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior lo corrobora. Menos del 3% de los venezolanos que viven en este país han estado aprehendidos o detenidos por cometer algún delito. ¿Por qué? Porque hay una realidad también. La mayoría de los que viven en este país son ecuatorianos. Entonces, obviamente que la gran mayoría de los que viven aquí son los que van a cometer la mayoría de los delitos. Eso es simple aritmética. Pero esas narrativas que estamos promoviendo por redes sociales y por medios de comunicación, buscando chivos expiatorios para que la migración venezolana sea la culpable de todos los males del Ecuador, eso no podemos permitirlo. ¿Qué otro tipo de medidas crees que se deben adoptar de sensibilización que puedan realmente generar una mejor convivencia entre todos los ciudadanos que vivimos en este país? Mira, esa es la pregunta del $1.000.000. Eso aquí, tanto los gobiernos que han, desde el gobierno de Lenín Moreno hasta el actual gobierno, los organismos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, los organismos de asistencia humanitaria, la sociedad civil, todos han propuesto campañas de sensibilización en contra de la xenofobia, campañas de integración, buscar campañas de que los migrantes puedan obtener empleo, puedan integrarse de una manera productiva a la sociedad, y los resultados han sido, por decir menos, deficientes. ¿Qué es lo que yo propondría? La Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Movilidad Humana ya te lo dice todo. Ahí están garantizados los derechos no solo de los migrantes, sino de todos los ecuatorianos que vivimos en este país. Y ahí podemos empezar a realizar campañas y proyectos realmente efectivos de parte del Estado. Que el Ministerio del Trabajo garantice los derechos laborales, no solo de los ecuatorianos, sino de los migrantes. Que la Cancillería garantice un proceso de regularización efectiva, que el Ministerio del Interior garantice procesos de seguridad y de cuidado de todos sus ciudadanos, no solo de los migrantes, también de todos los que vivimos en este país. Las leyes están ahí y ya tenemos todo establecido para poder hacer proyectos efectivos. Pero claro, obviamente caemos en estas narrativas y caemos en estos discursos populistas de que yo no tengo la culpa, sino el extranjero es el que tiene la culpa. Lo que es más fácil, ¿no? Lo que es más fácil y no sustentarlo, no argumentarlo. Nargis nos dice, por ejemplo, nosotros no teníamos sicariatos, extorsiones. Eso no es cierto. Si uno revisa las cifras de los índices delictivos en nuestro país, antes de que empezaran a llegar los ciudadanos venezolanos al Ecuador, nosotros teníamos un índice de muertes violentas muy alto que fue decreciendo con el tiempo y se ha incrementado en los últimos años, hay que decirlo, pero que tiene que ver con ciudadanos ecuatorianos y hay un contexto diferente que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con el narcotráfico, que realmente no tiene nada que ver con la ciudadanía venezolana como tal. Entonces no se puede argumentar lo que Nargis está diciendo. Los migrantes también dice deben tener representatividad, también nos dicen acá, y bueno, eso es importante, ¿no? A la xenofobia, la mayoría de ciudadanos venezolanos son excelentes seres humanos y profesionales con quienes muchos nos hacemos atender también dice, quienes delinquen lastimosamente son propios y también extraños. Esa es la realidad de nuestro país y es otro contexto que debe analizarse desde otra mirada. Jefferson, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno es poder tener también esta mirada y siempre desde la óptica de los derechos humanos, ¿no? Nosotros acá vamos a siempre a pararnos, a sostener la humanidad. Esa es, creo que la tarea que tenemos todos y todas en este momento frente a estos extremismos que surgen porque se alimentan fácilmente, ¿no? Entonces se engordan rápido y pueden hacer mucho daño. Sí, mira, al final todos somos migrantes. Los ecuatorianos sabemos lo que es migrar, los venezolanos sabemos lo que es migrar y tenemos que tener algo bien claro. Migrar es un derecho y eso está establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también, nos guste o no, está establecido en la Constitución del Ecuador y en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Mientras nosotros comprendamos eso y nos aproximemos desde la empatía y desde nuestra humanidad hacia los migrantes, los escuchemos en verdad y sepamos sus motivos, por qué están migrando,
podremos hacer de este tema migratorio algo muchísimo más humano y algo muchísimo más empático. Lo digo nuevamente, solamente tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros propios familiares que están en el exterior y que han tenido que pasar momentos duros. Y lo que dice Jefferson es cierto, la xenofobia es un delito. El artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal establece la discriminación como un delito y existen sanciones para quien propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, condición migratoria, y esto será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No es una amenaza, es una invitación a que seamos más humanos y a que nos respetemos como ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Muchas Jefferson, gracias a ti por la invitación. 9:22, vamos a hacer una pausa cortísima para que puedan acompañarnos nuestras siguientes invitadas que llegan a hablarnos acerca del Capac Raimi. Ya volvemos. 9:24 a.m. Acá me están cuestionando que si es que mi esposo es venezolano. Sí, es venezolano y cocina ricas arepas y es un buen ser humano. Jamás en su vida ha matado ni una mosca. Es de las mejores personas que conozco, con una calidad humana única. Y también tuve un esposo ecuatoriano, ya, para que vean que no discrimino. 9:24, nos acompañan ya nuestras queridas invitadas, Verónica Montes de Oca, representante de Alpa Maqui, y Zulma Mármol, representante de Alpa Maqui, para hablar del Capac Raimi que se va a llevar a cabo en Llano Grande. Las comunidades andinas tienen estas manifestaciones culturales inmateriales. Una de ellas es la celebración de los 4 Raimis, el Quilla o Colla Raimi, el Capac Raimi, el Pauca Raimi y el Inti Raimi. Estas celebraciones son rituales, actos festivos en el Ecuador, y constituyen costumbres que sin duda estructuran la vida de las comunidades, siendo compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Cada 21 de diciembre los pueblos indígenas celebran el nacimiento del sol como el inicio de un nuevo ciclo, Capac Raimi. A esta celebración se le conoce también como una fiesta grande o solsticio de invierno. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Verónica, Zulma, Zulma, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Sofía. Sí, buenos días contigo, con la radio, con todos los que nos están escuchando y nos están mirando también vía telemática. Sí, gracias por la invitación. Yo hablaba un poquito, daba un contexto de lo que es el Capac Raimi, pero bueno, ustedes nos pueden explicar mejor qué significa y por qué se celebra tanto. Pues sí, como tú diste en la introducción, exactamente es una de las fiestas mayores de las 4 que se tiene en el mundo indígena, y que lastimosamente hemos estado perdiendo bastante en las celebraciones, pero que en la comuna queremos seguir rescatando, queremos seguir siendo visibilizados, porque Quito nos consume, ¿sí? Uh-huh. Toda la parte urbana y la riqueza cultural que tenemos en la comuna Llano Grande es mucha, la parte artesanal, la parte gastronómica. También tenemos nuestros huertos orgánicos. Entonces eso queremos que todos los vecinos conozcan y que vengan, nos visiten. Entonces estamos haciendo nuestra feria mayor en Llano Grande el 17. Este domingo están todos invitados. Queremos que nos acompañen, que disfruten de toda esta tradición y de poder hacer nuevas relaciones, el que podamos desde la ciudadanía en general puedan tener ese acercamiento a la tierra, a la tradición y a lo que significa todo este tema de, lastimosamente estaba escuchando la entrevista anterior, de dejar a un lado esa forma de segregarnos, de discriminarnos. Uh-huh. Y más bien de volver a la tierra. Todos somos parte de la tierra. Así es. Todos somos lo mismo. No nos diferencia nada, sino simplemente las cualidades que tenemos o las habilidades que poseemos, pero en conjunto todo eso nos sirve. Entonces, estas celebraciones nos sirven para reconocer, para nuevamente conectarnos a esa parte interior. Qué importante lo que dice Zulma, y creo que nos hace muchísima falta en estos tiempos reconectar precisamente con nuestros orígenes, con nuestra propia naturaleza. Verónica, claro, uno piensa en estos tiempos cuando tienes selvas de cemento por doquier que se comen y consumen también en los campos, ¿cómo se sostiene la vida en comunidad en épocas como la actual?
Bueno, primero agradecerte por el espacio, Sofía. Gracias por abrirnos un pequeño espacio en tu programa. Y segundo, decirte, bueno, ahora estoy ocupando el cargo también de líder en la comuna, soy la vicepresidenta del Cabildo Comunal de la comuna de Llano Grande, y queremos eso, o sea, cómo nosotros tratamos de no dejarnos urbanizar, aplastar por la urbanidad y por la llamado modernismo y todas las cosas que nos están llegando a nuestra comuna también, es el poder fortalecer estas festividades. Los solsticios existen desde tiempos inmemorables, lo que pasa es que nosotros no es que los perdemos, sino que se quedan como adormitados, como guardados, y empezamos a tal vez dejarnos contagiar de la modernidad y olvidar nuestra esencia. Nuestra raíz. Para la comuna de Llano Grande y para Alpamaki, para la organización Alpamaki, ha sido un desafío volver a retomar la celebración de este solsticio, 21 de diciembre. ¿Qué celebramos aquí? Celebramos la germinación, la felicidad de que en el mes de septiembre nosotros sembramos un granito de maíz, pusimos una semilla en la madre tierra, y para estas épocas que ya es diciembre, nuestro maicito ya está alrededor de los 20, 30 centímetros. Qué bonito. Nosotros nos sentimos felices porque vamos viendo que hay vida, en nuestra tierra hay vida, pero esta celebración no solamente es celebrar la germinación, también se une a celebrar a los niños y a los ancianos de nuestras comunidades. El Kapa Raimi es una celebración hacia los niños, de la edad más o menos desde los 5 años hasta los 12 años. Son personitas que están aprendiendo a vivir. Cuando nosotros tenemos el maíz en esa estatura, ¿qué hacemos? Crecen hierbas malas alrededor, que les llamamos malas hierbas. Retiramos eso y les echamos más tierrita para que el maíz crezca fortalecido. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Si tú tienes hijos, uno a los niños les va enseñando. De 5 años para adelante, ellos ya entienden qué cosas no deben hacer, qué cosas son buenas, entienden el verdadero significado del sí y el no. Tú les enseñas los valores. Debes avisar, debes pedir permiso para salir, debes comentarnos dónde estás, no hables con extraños, al cruzar la calle, mira al un lado, mira al otro lado, y cosas así. Es lo mismo en las comunidades. Nosotros también, nuestras abuelitas les van enseñando cómo se siembra, cuántos granitos de maíz se pone, por qué se les da de comer a los animales, porque cuando hay nubes oscuras en el cielo, ¿qué es? ¿Va a llover o solamente es una nube pasajera? El sol, ¿por qué estamos en esta temporada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se cuidan los animales? ¿Cómo se cuidan ellos mismos? Por eso es tan importante el enfocarse en las infancias, ¿no? Las sociedades que más cuidan a sus infancias y a sus abuelitos, a las personas adultas mayores, se pueden considerar como las mejores sociedades, ¿no? Porque ahí es como tú dices, Verónica, se aprende, se enseña, se comparte el conocimiento y bueno, esta invitación a reconectarnos, ¿no? Sí, y sobre todo eso, valorar a nuestros niños, porque no es que son el futuro de la patria, no es así. Los niños son nuestro presente. Si ellos hoy no aprenden, ¿qué futuro vamos a esperar, no? Lo que escuchamos hace un rato, personas que se levantan contra las mismas personas, estamos perdiendo el don de ser humanos, nos estamos volviendo personas que solo nos movemos por intereses económicos y materiales, y nos lleva a tener este tipo de conflictos. Pero si regresáramos a mirar a la tierra, y yo me admiro de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra. Mira, aquí tenemos una selva de cemento y nos soporta. Nosotros en nuestra comuna ponemos granitos de maíz, de frijol, de zapallo, de sambo, y nos da unos deliciosos frutos que luego traemos acá a la ciudad. Si usted le hace un pocito con cemento, le pone patitos, le soporta los patitos a las gallinas, nos soporta el metro que ahora está funcionando y nos ayuda a menorar el tiempo de la transportación. Y la tierra no protesta, y abre sus entrañas y nos da espacio a la modernidad. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo nos soportamos entre nosotros? ¿Cómo nos entendemos? Generar estos espacios en las comunas nos ayuda a regresar a mirar de dónde venimos. Una persona que no conoce su pasado, que no conoce su historia, que no está segura de sus raíces, ¿cómo le fundamentas tú para que siga adelante? No importa que seamos mestizos, pero somos ecuatorianos.
todos vivimos en un territorio ecuatoriano en el cual el Ecuador tiene muchas historias, buenas y malas. No las llamo malas, sino son experiencias que nos han ayudado a ser mejores personas. Y esto de esta celebración de los solsticios nos ayuda a mirarnos hacia adentro. Qué bonito recibir de una abuelita una historia, una leyenda, los duendes, los fantasmas, San Francisco con tantas historias, que el gallo de la catedral. ¿Y quiénes nos contaban eso? Nuestros abuelitos. Así y qué bonito escucharles a ellos y que los niños aprendan esas historias y tengan esa vida. Así es, la verdad es que es fascinante el poder también contarles a nuestros niños, a nuestras niñas, educarles con este sentido también de respeto a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza. Y precisamente quisiera que ustedes hagan la invitación, que nos cuenten cómo participamos, cómo nos involucramos más. De primera instancia, gracias, porque estos medios son los que nos ayudan a acercarnos más a la población. Sin esta interacción que ahora tenemos de la comunicación rápida, pues cada vez nos vamos alejando. Pero lo que queremos es aprovechar toda la tecnología que ahora tenemos para que nos conozcan. Entonces, esto ya es bastante para que vengan a la comuna. El 17 normalmente todos los domingos tenemos la feria, la ecoferia Alpamaki. Vamos a estar desde las 7 de la mañana con todos los productos que nosotros sacamos a la feria, y a partir de las 9 de la mañana comienza ya la ceremonia de celebración. Y vamos a tener varios eventos, vamos a tener música, danza, vamos a tener exposición de nuestras chacras, que los niños y todos los visitantes puedan conocer cómo se siembra, cuál es el proceso, cómo manejamos nosotros las chacras. Vamos a tener también una exposición hermosa de Jatumpamba, se llama Memorias de Jatumpamba, donde tenemos 4 personajes especiales de la comuna para que puedan también conocer. Entonces todo esto, lo que estamos tratando de brindarles a ustedes es un poco de nuestra historia, un poco de lo que existe, que ahora con todas las vías estamos cerquita. Entonces simplemente llegan a Calderón, van hacia Llano Grande. Ahí tenemos dos buses que dicen Llano Grande, tanto en la ecovía como en el trole. Y si van en carro, pues ahí está un rótulo enorme donde dice Llano Grande. Y déjeme en la comuna, en la Casa Comunal Llano Grande, en el mercado. Y ahí estamos, ahí nos encuentran. Bonito. Vengan, visítenos, van a disfrutar porque es un evento familiar, un evento donde vamos a reconectarnos en familia, desde los abuelitos, desde los jóvenes, los niños, los papás y mamás. Así es que quedan bienvenidos, invitados a esta celebración. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Hay muchas personas agradecidas con estas intervenciones. Morris nos dice, qué bonito y muchísimas gracias. GM dice, qué linda intervención, cuánta lógica en sus expresiones. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por seguirla y sobre todo por compartirla, porque la única forma es de que este mensaje pues tenga un resultado, es que se comparta, que ustedes que lo escuchan, luego se lo cuenten a sus niños que de pronto no están escuchando la radio, que están en la escuela, y luego que vayan sin duda a esta celebración a Llano Grande. Nos acompañaban el día de hoy Verónica Montes de Oca, representante de Alpamaki, y Zulma Mármol, representante también de esta organización, con esta invitación para el Capac Raimi en Llano Grande. Ya saben, este 17, ¿no? Sí, así es, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos enseguida. La Gaby Cruz ya nos acompaña y luego Evelyn Caiza también. 9:40, Gaby Cruz está conmigo. Mi querida Gaby, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis y de Radio Pichincha. Sí, ya estamos listos para arrancar con las noticias de la comunidad. Y bueno, vamos a empezar hablando, hoy hemos hablado mucho de derechos humanos y precisamente de eso va la siguiente nota.
Sí, bueno, 20 años después de los hechos y 6 años después de que se dictara el auto de llamamiento a juicio, la Corte Nacional convocó audiencia de juicio en relación con la desaparición de 3 personas en el denominado caso Fibeca. Así lo informó el abogado Juan Pablo Albán, quien precisó que los convocaron para el jueves 14 de diciembre de este 2023. Y bueno, ¿qué ocurrió hace 20 años ya? El 19 de noviembre de 2003, policías ingresaron en una farmacia de esta cadena en La Alborada, al norte de Guayaquil, y les habían informado que supuestamente en el lugar se producía un asalto y como resultado de esto, 8 personas fueron abatidas. La Policía Nacional aseguró que eran asaltantes, pero se confirmó que entre las víctimas asesinadas hubo personas inocentes, es decir, clientes. Así es realmente un tema que se abordó muchísimo a lo largo de los años. El operativo habría también dejado en ese entonces 3 detenidos, 2 desaparecieron bajo custodia de los policías, alrededor de 20 policías fueron indagados y absueltos por una corte policial. Hace 13 años, en el 2010, se abrió el caso y en el 2014 se sentenció a 10 personas, no solo policías. El abogado Juan Pablo Albán es parte de la defensa de las viudas de las víctimas, las llamadas Dolores, coincidentemente todas se llamaban Dolores. Él es miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada. Este caso ha sido considerado emblemático por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de las partes de parte de la policía, una grave violación a los derechos humanos. Así también tiempo atrás, las viudas, las Dolores, le encomendaron la defensa de sus intereses en los procesos relacionados con la ejecución extrajudicial de los esposos de 2 de ellas y también la desaparición del esposo de la tercera. Así es, miren, este tema realmente hay que darle seguimiento porque estos temas marcan precedentes, ¿no? De lo que no se debe hacer, de cómo no se debe actuar por parte de las fuerzas policiales y tienen que responderles con verdad, justicia y reparación a las víctimas. Sí, vamos a pasar de tema, mi Gaby. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robos, viajará a Colombia, esto será mañana, entiendo, para renegociar las condiciones de la compra de electricidad con Ecuador, ya que el ministro Santos Alvites dijo que no leyó. Así es. Y bueno, de acuerdo con las autoridades, Ecuador compra a Colombia alrededor de 400 megavatios diarios de energía a un promedio de $500 cada uno, equivalente a unos $200,000 diarios por la energía importada. Y bueno, según explicó la ministra Robo, ese precio es al menos un 35% más alto del que se impone en el mercado. Sin embargo, alertó que el país no tiene otra alternativa que pagar para evitar que los apagones se incrementen. Bueno, el pasado 27 de octubre comenzaron los cortes de electricidad, día histórico, ¿no? En nuestro país, debido a la sequía que impide el funcionamiento a mayor capacidad de las hidroeléctricas, y también analistas apuntan a las bajas inversiones en el sector para evitar la previsible crisis actual. Este lunes también, lo decíamos, el exministro de Energías y Minas, Fernando Santos Alvite, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, durante esta audiencia, el exministro señaló que uno de los grandes problemas relacionados al sector eléctrico aquí está relacionado con los procesos burocráticos de licitación, según él lo dijo. Y también justificó que desde que asumió el cargo, el país se encontraba en estiaje mientras la demanda crecía y la oferta se estancaba por falta de inversión privada. Y también admitió que no leyó las cláusulas del contrato que firmó con Colombia, y esa sería una de las razones por las cuales el costo por megavatio es más alto de lo habitual, 35% más alto. Que le pasó lo de Willy Wonka, dice que no leyó las cláusulas del contrato, ¿no? Rarísimo, ¿no? En alguien que tiene tanta experiencia en estos ámbitos. Ya les vamos a seguir contando más temas, pero vamos a conectarnos con Evelyn Caiza en este momento para que nos cuente sobre una campaña de prevención que está haciendo el Cuerpo de Bomberos de Quito, precisamente porque en esta época, Navidad y fin de año, a veces las familias tienden a comprar estos juegos artificiales
materiales que a veces pueden ser muy peligrosos. Muy peligrosos, así que eso sí es un llamado de atención a la ciudadanía, principalmente a los niños, ¿no? Que a veces también corren a comprar esto y no saben cómo manipular este tipo de juegos, de artefactos, sí. Entonces debemos de estar bien informados. Y creo que ya la tenemos ahí conectada. Ahí está la Evelyn, muy bien. Con todo el equipo, perfecto. Con el traje de bombero. Hola chicas queridas, ¿cómo están? Amigos de las Guarmis, muy buenos días. En esta mañana, así es, como ustedes bien lo dijeron, nos hemos trasladado a una estación de bomberos ya que iniciaron con la campaña Menos es Más. Menos pirotecnia, más vida. Ustedes han de haber escuchado, han de conocer estos artefactos explosivos que son muy peligrosos, como los diablillos, los sonadores, las lluvias de estrellas y bueno, todos estos que han causado graves accidentes o pérdidas de las extremidades, principalmente a los niños, ¿no? Que no cuentan con una supervisión de sus padres y manipulan de mala manera estos implementos. Queremos mostrarles un poco el ambiente que se tiene a esta hora, ya que el Cuerpo de Bomberos de Quito invitó a la jornada, nos invitó a participar en una jornada informativa preventiva sobre los riesgos de la pirotecnia, la afección a las personas, los incendios por las fallas eléctricas, el uso de velas y también a cuidar algo súper importante que yo quiero recalcar, que es la fauna urbana, los perritos y gatitos de esos compañeros, esos amores increíbles, acá ya están iniciando las pruebas, esos amores increíbles que tenemos, no me hagan asustar, y hay que cuidarlos, ¿no? Vamos a iniciar con las actividades, casi me da algo, porque ya están acá haciendo otras pruebas. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar indicándoles y contándoles a nuestros amigos de Radio Pichincha cuáles son los peligros de las conexiones eléctricas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, capitán Pablo Correa, jefe de la unidad de incendios. Capitán, mientras usted nos explica, Ivancito nos va a mostrar en imágenes cómo es esto de los peligros. Bienvenidos a la estación de bomberos número 21 de la ciudad capital. Nos encontramos en este stand demostrativo acerca de las conexiones eléctricas y el uso de velas. Recordemos, menos uso de velas, menos instalaciones eléctricas improvisadas, más prevención de incendios. A continuación vamos a ver en este momento cómo es un fallo eléctrico que se deriva debido a un sobrecargo. Por favor, el compañero nos va a demostrar. Esto es básicamente lo que se da, se denomina un fallo eléctrico, es un cortocircuito. Generalmente se da por la sobrecarga de la red eléctrica debido a que en una regleta colocamos un sinnúmero de elementos decorativos, que en este caso son las luces. Lo que se recomienda en esta época navideña es que si yo voy a tener las luces navideñas, lo puedo tener solamente por horas, no tener el día y la noche. Esto hace que con el tiempo, exactamente, generalmente es lo que se hace, ¿no?, en los hogares, pero es una condición insegura que puede derivar en un desperfecto como estos. Lo mejor que puede pasar es que por este desperfecto haya un daño en el sistema eléctrico y en el peor de los casos se puede derivar en un incendio. Entonces, como les decía, las recomendaciones siempre con supervisión, hacerlo solamente por horas. Si me voy a acostar, apagar toda esta parte eléctrica. Si salgo del domicilio, de igual manera. Hablando también con el mismo tema relacionado, el uso de velas. Entre menos velas usemos es mucho mejor, pero si lo voy a hacer como parte decorativa, es importante algunos tips de seguridad. Menos velas puede provocar menos incendios. Entonces, las recomendaciones de seguridad son que si yo voy a utilizar velas, tiene que estar en una base, un material incombustible, como lo pueden ver. ¿Cuáles son los materiales incombustibles? Por ejemplo, puede ser una baldosa, puede ser un plato. Evitemos la parte metálica también, porque en un metal recordemos que puede pasar el calor y incendiar algunos materiales inflamables. Lo que se recomienda es un plato de esa naturaleza, un plato ancho, para que en caso de que se vire esta vela, puede estar contenida ahí en el mismo lugar. Evitemos utilizar velas cuando haya niños pequeños, especialmente por curiosidad se suelen quemar. Cuando hay animales de compañía también evitemos utilizar estas velas. Y otra recomendación de seguridad es que estas velas tienen que estar al menos de un metro de distancia de cualquier material de fácil inflamabilidad. El año pasado, 2022, tuvimos registrado 2 conatos de incendios debido al uso indebido de velas. Ventajosamente no llegó a mayores porque estuvieron cerca de materiales que no eran combustibles y no se pudo desarrollar el flagelo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente stand, así es, pero solo para recapitular un poquito, y es que además de ahorrar la luz, ¿no?, porque estamos en una crisis energética, use los foquitos únicamente cuando esté en casa, cuando tenga tal vez algún evento, pero no toda la noche encendidos. Les cuento que, bueno, yo
Creo que cuando poníamos el arbolito en casa, mi mamá sí era de los que dejaba toda la noche prendidas las luces del arbolito, así que eso no se hace. Y poner las velas en platos de material no combustible. Muy buenos días, pasamos a lo que nos convoca y es, a mí me da miedo todo esto. ¿A usted le da miedo? ¿Cuál es su nombre? Soy el capitán Luis Landívar, jefe de la unidad de manejo de materiales peligrosos, y justamente por eso la entrevista hacia un técnico de materiales peligrosos, porque esto no ha dejado de serlo. Es un material explosivo clasificado como tal, con numeración 1 como explosivo como tal, que frecuentemente... ¿Cuáles son los nombres? Acá nosotros, yo me acuerdo que esta era lluvia de estrellas, acá los diablillos, acá los explosivos, pero estos parecen inofensivos, parece que en Navidad los niños los prenden, juegan, pero son muy peligrosos. Estos explosivos todo el año pasan confinados en polvorines, sin embargo, en esta época del año probablemente van a llegar hacia nuestras manos, hacia nuestros bolsillos. Como ya hemos visto o hemos mencionado, los nombres de estos diferentes artefactos de artificio pueden ser altamente oxidantes, lo cual provocarían un incendio en términos generales, y después de eso también algunos daños hacia la persona, a veces pérdida de dedos, pérdida de manos, pérdida de todos sus miembros superiores o miembros inferiores. Hay que decirle a la ciudadanía que no utilicemos estos fuegos de artificio. Muchas veces extraemos el contenido y hacemos algo como esto para tener una explosión más grande. Esto no tendría un nombre, esto le podríamos llamar como queramos. Sin embargo, es un explosivo un poco más grande, que vamos a hacer una demostración. También cabe la aclaración, hacer una demostración de lo que puede causar un artefacto de este tipo, que es improvisado, que dicho sea de paso también es ilegal. Sí, son ilegales, ¿no? Acá ya están prohibidos, sin embargo, confesarles que yo visité el panecillo el fin de semana y la venta está abierta, están vendiendo estos. Entonces, claro, también el llamado a las autoridades para que fortalezca los controles. Ahora nos mencionaba que esto pasa en pólvora todo el año, lo que se acumula lo hace más fuerte, y en contacto con el fuego es que puede traer estas consecuencias. ¿Cuáles nomás pueden ser las consecuencias peligrosas que nos traen estos explosivos? Esto muchas veces está almacenado durante todo el año, no conserva la calidad que se refiere para que conserve su estado original. Han cambiado la composición físico-química, producto de eso podría explotar antes de lo que nosotros estamos pensando. Si bien tiene una mecha, un cordón por donde tiene que avanzar para realizar la detonación, lamentablemente a veces explota antes de que nos podamos alejar. Si nosotros no tomamos las debidas precauciones, si utilizamos estos artefactos de artificio, podríamos llegar a tener algo como lo que vamos a ver en este momento, que son personas que han perdido la vida, que han perdido parte de sus miembros, y decirles también a la ciudadanía que no utilicen, por favor. Okay. Vamos a ver entonces la explosión, por favor. Es lo que me hizo asustar hace rato. Solo escucharon el sonido que casi nos deja sordos, que nos hace asustar mucho. Imagínese esto, otra vez vamos a escuchar. Imagínese esto en las manos de un niño, en las manos de una persona. A continuación, bueno, para quienes nos escuchan por la radio, es un maniquí que simula a un niño que tiene en sus manos un explosivo, estos explosivos que parecen muy amigables, porque incluso en sus cajas tienen... Va a explotar ya. Vamos a escuchar cómo explota. Sus cajas tienen dibujos, tienen figuras, ustedes han visto. Vamos a acercarnos a ver cómo queda la mano del maniquí. ¿Cómo queda la mano del maniquí? Esta carga explosiva, como ustedes pudieron ver, no es una carga demasiado grande. Sin embargo, miren lo que ha provocado. Ha provocado la pérdida de dos de sus dedos de este niño, de las personas más vulnerables de nuestra casa. También ha provocado el estrés de los animales de compañía, y eso también es lo que frecuentemente ocurre, y por eso le decimos a la comunidad que también pensemos en aquellas personas vulnerables, como por ejemplo las personas que tienen autismo, también en los animales de compañía. Y algo así como lo que vamos a ver en la ambulancia es lo que podría acarrear una de estas detonaciones. Miren, esta persona ha perdido la mano izquierda, su miembro inferior izquierdo también ha sido afectado. Abulsiones, amputaciones, pérdidas de miembros completos es lo que podría acarrear el uso inadecuado de estos fuegos pirotécnicos que son prohibidos. Así es. Acá ustedes, para quienes nos escuchan, podemos observar las terribles consecuencias, ¿no? Miren, todas las manos ensangrentadas, y eso si es que queda la mano, ¿no? Porque como hemos dicho, esto pierde las extremidades, o sea, nos puede arrancar el brazo, nos puede arrancar los dedos también. Sí, este año al menos hemos tenido una emergencia aquí en la avenida Rumiñahui, en la cual la persona hacía pruebas justamente para poder expender en estas épocas del año, y esta persona perdió todo su miembro inferior izquierdo, es decir, perdió muslo, pierna y pie.
Y lo otro que causamos es el altísimo estrés sobre los animales de compañía. Ellos tienen una capacidad auditiva muchísimo mayor a la de más sensible. La calidad auditiva se menciona que es de 4 a 5 veces superior a la del ser humano. Por lo tanto, si a nosotros nos asustó esa explosión, pues imagínense lo que ocurre con un animal de compañía como son los canes. Entonces, vamos a hacer una demostración de lo que podría hacer la ciudadanía para que el ritmo cardíaco de este can, la presión arterial, lo que está sufriendo, el estrés excesivo que está sufriendo, ¿cómo lo podríamos calmar? Alerta. Y esto sí es sumamente importante porque nosotros nos causa ese tipo de molestia. Imagínense a estos animalitos tan inocentes que están tranquilos en la casa, en el parque, en el patio. Escuchar esto, pues sí, incluso trae riesgos como ataques cardíacos y así a los animalitos, ¿no? Los bomberos hemos tenido que rescatar a estos animales de compañía de quebradas. Muchas veces han metido la cabeza en espacios confinados en los cuales hemos tenido que utilizar material hidráulico para expander y poder extraer las cabezas de estos animalitos. Muchas veces también el alto estrés ha provocado que salten del tercer, cuarto piso y nosotros tengamos que acudir a ese tipo de emergencias. Pensemos en las personas más vulnerables y también pensemos en nuestros animales de compañía. Entonces, vamos a describir. ¿Quién me va a contar un poquito? Venga por acá, por favor. Señor, para ver ¿cuál es el proceso? Porque a mí eso me interesa mucho y sé que a mis amigos de las Warmis que aman los animalitos también. ¿Cómo hacemos con nuestro perrito, con nuestro gatito para evitar que, bueno, hay personas inconscientes, hay personas desalmadas que no les importa y con tal de divertirse, pasan toda la noche explotando todas estas cosas? Sí, buenos días. Nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos implementando la campaña No a la Pirotecnia, exclusivamente porque nosotros en casa tenemos animalitos que les puede afectar. Recordemos, como les comentaba mi compañero, pues el oído del can es más o menos 4 o 5 veces más desarrollado que el ser humano. Es por eso que le afecta incluso el sonido de los aviones. Se podría decir que la pirotecnia es más fuerte que esos sonidos. Entonces, para ellos es muy importante nosotros como miembros de nuestra familia, pues precautelar la vida de ellos en el momento de que suceda la detonación de estos artefactos. Así es. Entonces, le hemos puesto como una especie de vendaje en su tórax. Sí, específicamente nosotros damos algunas recomendaciones a la comunidad. Es que el momento que exista ya estas detonaciones, nosotros procurar sacar a nuestros perros una media o una hora antes para que ellos desgasten toda su energía. El momento que ingresen a casa, pues se mantengan un poco más calmados. Y es por eso que nosotros también recomendamos de que en estas épocas, en estas fiestas, lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestra familia al CAN dentro de su domicilio para que ellos tengan una seguridad. El momento de que existan las detonaciones, podemos nosotros poner una cobija al lado al lado nuestro para que él se sienta más seguro. Si en caso nosotros vemos una conducta no deseada ante la situación de la detonación de estos artefactos, pues nosotros recomendamos es no acariciar ese momento porque nosotros estamos reforzando esa conducta. Es por eso que nosotros hemos ahorita hecho un método que se llama Tellington, que consiste en una venda que va alrededor de nuestro can, empieza por el pecho, luego va por el lomo, luego va en forma de 8 por el abdomen y termina en la espalda con un nudo, simulando un abrazo para que él se mantenga un poco más tranquilo y relaje los músculos para que nosotros evitar lesiones de nuestro animalito. Okay. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los compañeros bomberos también por esta importante y fundamental información. Ustedes ya lo escucharon, pueden repetir este reporte en las redes sociales de Radio Pichincha, a cuidar mucho la energía, a cuidar mucho los cortocircuitos que provocan las luces, a cuidar mucho las velas y sobre todo a cuidar muchísimo a nuestros mejores amigos de cuatro patas. Muchísimas gracias, Eve, y también por supuesto al Cuerpo de Bomberos de Quito. Acá la Gaby nos contaba la experiencia con su gatito también, que se le lastimaron. Sí, mi perrito, es que llegan a niveles de ansiedad extrema que raspan todo y él se le lastima las uñitas hasta sangrar por la ansiedad que le da escuchar la pirotecnia. Claro, entonces, tenemos que pensar en todos, ¿no? En que esta convivencia sana también con la naturaleza, con también otras personas que tienen otro tipo de vulnerabilidades. Mi Gaby, pues ya se nos acaba el programa el día de hoy, nada más tú tenías una nota importante que es un dato que hay que compartir. Sí, es de nuestra compañera Viviana Erazo, y es que Ecuador enfrenta una creciente crisis
crisis por violencia sexual y maternidad forzada en menores de 14 años, y esto dice el informe alternativo de seguimiento del cumplimiento del Estado ecuatoriano a la Convención sobre los Derechos del Niño de la Fundación Desafío de octubre de 2023. Este documento entrelaza la violencia de género de forma estructural, con cifras que atraviesan las diferentes problemáticas que afectan a niñas, mujeres y adolescentes, y evidencia que entre 2021 y agosto 2023 se atendieron 18.921 casos de violencia física, sexual o psicológica en menores, y hubo 5.238 notificaciones de violencia sexual en personas de 0 a 19 años, esto también según el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, también en promedio se reciben 14 denuncias diarias, de las que al menos 3 son niñas menores de 14 años. Qué increíble, ¿no? Cómo avanza la violencia en nuestro país. El llamado siempre urgente a la policía, a la fiscalía, a que actúen con esta visión de género, a que atiendan y no desamparen a las personas que han acudido a pedir una boleta de auxilio para protegerse y salvar sus vidas en determinados momentos. Así es que pues es lamentable cómo nuestro país lastimosamente va perdiendo puntos también en esto. Se supone que deberíamos avanzar, que deberíamos volvernos sociedades más pacíficas, pero seguimos haciéndole daño sobre todo a las niñas, niños y adolescentes, mi Gaby. Muchísimas gracias. Un día más aquí en las Guarmis. Sí, muchas gracias a todos ustedes por estar conectados en las Guarmis, y volveremos con más información el día de mañana. Buen día.